¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me logran escuchar bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a Unifest. Nos reúne en esta ocasión la voluntad de construir una comunidad de cineastas en la que podamos compartir experiencias, perspectivas y futuros proyectos, con la ilusión de contribuir no solo al crecimiento y desarrollo de la industria audiovisual del país, sino que, a través del fortalecimiento de esta, podamos ayudar a visibilizar algunas de las principales problemáticas que nos afectan como país. Queremos ser un espacio que promueva la reflexión y el diálogo sobre los temas que nos inquietan, nos interesan y nos despiertan curiosidad, tanto como cineastas como ciudadanos. En estas clases maestras queremos tender un puente entre un grupo de destacados profesionales de la industria audiovisual y los estudiantes de cine y comunicaciones de todas las regiones del país, de manera que podamos ayudar a que los jóvenes tengan más herramientas para explorar su creatividad y desarrollar historias que reflejen sus intereses y sus preocupaciones. Al conectar con la experiencia de estos realizadores, los jóvenes cineastas podrán acceder a conocimientos a menudo esquivos debido a los problemas que aquejan a buena parte de nuestra estructura educativa. Podrán también tener la oportunidad de establecer contactos y colaborar con compañeros de otras instituciones, teniendo la posibilidad de desarrollar proyectos de manera conjunta. Estamos seguros que el encuentro entre estos destacados profesionales del cine y los jóvenes cineastas será una experiencia enriquecedora e inolvidable, que tendrá resultados cada vez más importantes con el paso del tiempo. Quiero agradecer a todos los que confiaron en este proyecto, convencidos de la idea de que la educación es el principal camino que debemos de transitar como sociedad para poder lograr cambios efectivos en la búsqueda de un país más justo y equitativo. Quiero realmente agradecer a todos los que confiaron en nosotros, a las instituciones educativas con las cuales venimos conversando y acordando y haciendo este camino en conjunto ya más de un año. Y a todos los que se sumaron, realmente es particularmente, y creo que hablo por todo el equipo de Unifest, un sueño haber llegado acá. Hace cerca de 2 años empezó esta aventura. Era un reto, un desafío muy complicado, intentar llegar y conectar con las universidades e instituciones académicas de todo el país. Creo que para esta primera edición hemos logrado buena parte de nuestros objetivos y hoy estoy muy feliz de poder dar inicio a los masterclasses. Son 25 profesionales de la industria con una gran trayectoria que creo que van a poder nutrir y van a poder alimentar esas ganas que tienen los jóvenes cineastas de desarrollar proyectos a futuro. Así que quiero nuevamente agradecer a las instituciones educativas que son parte de esta primera edición de Unifest, a nuestros aliados, YAPE, Bacus, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, Boost Brand Accelerator, al Festival de Cine de Lima, Fluye Bottle, Ñaura Producciones, y en especial a nuestros amigos de WIN, quienes son los presentadores oficiales de las masterclasses. Y a ustedes que están acá en el auditorio acompañándonos, y a todos los alumnos de cine y de comunicaciones que están en todas las regiones del país viéndonos ahora a través del stream. Así que nada, no me queda sino dar inicio a las masterclasses. Muchas gracias. Bien, ¿qué tal? Bueno, arrancamos. Tengo el placer de presentar a Joana Lombardi, a Dorian Fernández, a Vilmas Rojas, una directores de los más importantes del escenario de la industria peruana y a conversar un poquito de los proyectos y qué cosas vienen también a futuro. Entonces, lo primero que me da vueltas a la cabeza en el sentido de que quizás sea una de las principales preocupaciones es este salto al primer largometraje, la ópera prima, ¿no? ¿Qué desafíos o retos ocurren en este tránsito en el cual me imagino todos pasamos por una serie de cuestionamientos y de preguntas y de dudas? Ocurre
en algunos casos que el crew tiene mucho más experiencia que uno. Entonces uno se enfrenta a una serie de cosas que quizás con el tiempo ya las va manejando, pero en esa primera experiencia suele ser una experiencia dura y que marca un poco, ¿no? En el caso de Joana, realizó una ópera prima, Casa Adentro, que me gustó mucho, si no me equivoco, tuvo un par de premios importantes, bueno, tuvo varios, pero recuerdo los de Film du Monde en Montreal. ¿Cómo fue ese proceso, Joa, de tu primera película? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y felicitaciones a todos por estar acá. Que bueno, me encanta la idea del Unifest, me parece genial. A ver, de hecho sí, creo que lo más difícil bueno, lo más difícil es conseguir la plata para hacer tu primera película. Eso está clarísimo. Pero lo más difícil para mí fue cuando te enfrentas el primer día de rodaje y estás parado y tienes que decirle a todo un grupo de gente que todos tienen 10 películas encima y tú no tienes ninguna, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, y de hecho dirigir básicamente es contestar preguntas todo el día, de todo. Es como, hasta, ya, esta silla va a ser azul o roja, esta ropa no sé qué, y preguntas de todo tipo y en una avalancha, ¿no? Entonces, y uno cree al comienzo que tiene que parecer como muy seguro, ¿no? O sea, de hecho, yo me acuerdo cuando dirigí Casa Adentro, tenía ese miedo, esa sensación de, no, yo tengo que saber siempre la respuesta, ¿no? O sea, si me preguntan cosas, siempre tengo que saber la respuesta, ¿no? Y de hecho, como consejo, ¿no? Que creo que son estas cosas las que les van a servir, em, a medida, ¿no? Yo ya he hecho 5 películas, a medida ¿no? Del que he ido avanzando y de la experiencia, me he dado cuenta de que es casi todo lo contrario. O sea, creo que un director, o sea, o directora, se percibe como mucho más segura, cuando admite que no sabe todo. Cuando da espacio para conversar con los demás, cuando no tiene miedo de decir, oye, en verdad no tengo idea, o sea, no sé, ¿qué piensas tú? ¿No? Y eso que uno cree que te va a hacer lo contrario, que te va a poner en una posición de debilidad, le juro que o sea, te genera en los demás admiración, o sea, genera, oye, qué bacán, ¿no? Porque, sí, porque no tienes por qué saber todo, ¿no? Y menos en tu primera película. Entonces, yo creo que lo más importante es, creo que para enfrentar una ópera prima es tener como mucha, o sea, entender la película conceptualmente como un todo, ¿no? O sea, tratar de que todo tenga sentido. Creo que eso es lo más difícil, ¿no? Saber si tu película, porque a veces uno hace una película y luego de pronto cree que se decepciona cuando no va gente al cine, por ejemplo, ¿no? Pero tú sabes qué película estás haciendo, ¿no? Y hay que ser como súper coherentes con el tipo de película que estás haciendo, ¿no? Si es una película comercial, las decisiones que tienes que tomar desde el color de algo, el arte, la foto, todas las decisiones tienen que estar pensadas hacia un objetivo, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más importantes al momento de dirigir en general, ¿no? Totalmente. De hecho, es algo que en una ópera prima ocurre mucho, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicimos un corto, Tercero 3, y ahí empalmamos con Mañana te cuento, y claro, la mayoría de gente venía de Inca de tener 6, 8, 10, 12 películas, y era como este chiquillo que quiere, que sabe, y tenía esa sensación igual, ¿no? De yo soy el director, estoy a cargo, lidero el proyecto y tengo que saber de todo, ¿no? Creo que es un gran consejo el que dice yo en el sentido de, más bien, oye, voy a recoger, ¿no? Voy a escuchar, voy a poner en la balanza y voy a elegir qué es lo que va a servir para el proyecto, ¿no? Me acuerdo y también el miedo y la presión que uno siente, ¿no? Me acuerdo en mi primer largo, y Mañana te cuento, acababa el primer día de rodaje con una escena con los 4 chicos, ¿no? Jason, Bruno, Oscar y Peláez.
Y de repente se movían dentro del cuarto, uno iba al espejo, el otro se tiraba en la cama y tal, y de repente me bloqueé y decía, pero un ratito, si Bruno está allá y gira el eje de Bruno con Jason, y luego Jason se tira encima del otro y lo empuja, y no pude hacerla. No pude hacer la escena, dije, se acabó, ¿no? Listo, llegué. No solo no hice una película, hice el primer día de una película y se acabó. Y me regresé con el fotógrafo, con Ferhan, y con el productor, con Gustavo, y dije, ya está, ¿no? Y a la hora que íbamos a la casa, me acuerdo que en esa época vivía en la casa de mi abuela, en silencio desde La Molina hasta Miraflores, bajo, y el productor me dice, bueno, pues Mendoza, mañana no la cagues, ¿ya? Bajo. Ya nos quedamos con Fergan 3 horas ahí en el parquecito y bueno, al día siguiente salimos, ¿no? Pero era, era Claro, la... la Claro, primera y Fergan película tenía, no también. sé, Claro. 24, 25 años. Bueno, siguiendo con lo de las óperas primas, me acuerdo clarito, bajando en Larcomar, yo era una cola gigantesca y dije, ¿qué será la nueva discoteca? Y seguía la cola y seguía la cola hasta que me acerco y digo, ¿esto qué es? Cementerio General. ¿Cómo fue, Dorian, ese proyecto? Ese proceso, ¿no? Siempre es genial regresar a esos momentos, te siguen reestimulando, ¿no? Y ese espíritu amateur que no tenemos que perder de alguna manera y que la chamba como tal parece que te quiere alejar por ratos, ¿no? Pero regresar a lo divertido, que es director de fotografía especializado en terror, ¿no? Él me va a hacer los claroscuros que necesito, la clave baja. No había en ese momento un especialista en sonido que pueda capturar desde la naturalidad lo que necesita una película de terror, que además tiene convenciones y una serie de elementos, ¿no? Entonces, ahí es donde para mí fue en el proceso de enfrentar una ópera prima ir descubriendo por dónde ir moldeando la película. Recuerdo que en un principio en efecto creían que yo era el experto en hacer terror, por eso estaba haciendo una película de terror, ¿no? Y le miraba a todo el equipo, que además era gente que tenía muchas pelas en el cuerpo, y era como, ¿cómo les explico que no tengo la menor idea de cómo hacer una escena que dé miedo? Lo único que sé es que si lo hacemos juntos y por ahí se nos ocurre meterle muchos planos, en edición podemos resolver un ritmo y una atmósfera que pueda encontrar el miedo. Habíamos hecho un trabajo de mesa a la medida de una primera ópera también prima, ¿no? O sea, no es que teníamos muy claro muchos temas, pero recuerdo que ahí es donde lo primero que pude tener como cosas que me han servido en distintas películas es ser muy receptivo como director. Para esto quiero regresar a que no hay una forma ideal de ser un director, hay muchas formas y que todas pueden ser buenas si te sirve a ti. Desarróllalo, y ahí viene la otra palabra, a partir de desarrollar un instinto propiamente, tu instinto. Y creo que eso es lo que tienes que ir resolviendo en el camino, ¿no? Primero, afinar ese instinto a partir de un método. El mío, el que me funcionó a mí, fue escuchar, optar y tratar de tener a las personas que no optaban por su idea del mejor ánimo, porque somos medio psicólogos también, ¿no? Porque es como, pero ¿por qué no me tomas mi idea, no? Si la mía podría estar bueno. Entonces ya se pone en un plan de meterte cabe, si es que no tomaste su idea. Entonces tú estás jugando de alguna manera a ser un gran, en mi caso, un gran psicólogo grupal, ¿no? Y todo el tiempo haciendo terapias, todo el tiempo para que la gente esté como en el mejor ánimo todos los días, porque claro, en este país rodamos alrededor de 4 semanas estándar y son 24 días de rodaje en el que tienes que tratar que el equipo esté Y ahora 3, enchufado. ¿no? Últimamente. Y últimamente a veces 3, ¿no? Y a veces 15 días dicen, ¿no? Y es como, Ya ¿qué es hacemos? como... Es que 2 locaciones. Bueno, la cosa es que a mí me empezó a servir eso, ¿no? Estar alerta a no solo contar mi historia, sino hacer que el grupo pueda caminar hacia un lugar que cuesta, cuando haces una ópera prima, encontrar cuál es. Pero creo que también el otro factor es no tenerle miedo a eso, que eso puede hacerlo lo rico de esto, ¿no? Estar muy pendiente de encontrar, de buscar y encontrar y no tenerle miedo a hacerlo dentro de las semanas de rodaje. Muchas veces es que tiene que estar todo resuelto porque no tenemos dinero, porque todos los problemas comunes, ¿no? Yo creo que estar alerta a eso, a experimentarlo, a vivirlo y
Y finalmente, puede salir un disparate o no, pero también de eso se trata, de que es finalmente tu camino, tu proceso, y ya es enriquecedor. Y ya te va a permitir empezar una siguiente propuesta desde otro lugar. Y es muy importante, creo, tener paciencia al proceso, ¿no? No querer tener la primera gran obra, el primer gran corto. Hay muchas cosas que nos pueden garantizar un mejor resultado, con quién te asocias, qué personas hay alrededor, la expertise que encuentra con cada uno de ellos, pero yo creo que es ya hacer cine es una hermosa locura. No tenerle miedo a enfrentarlo, aún tengas miedo, que no te inmovilice. Lo que decías, Eduardo, ¿no? Te matabas de miedo en el primer día, pero fuiste un segundo y sacaste una película que la recordamos todos, ¿no? Entonces es muy importante siempre recordar por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y regresar a ese lugar. Exacto, y algo que también me ponía a pensar era el riesgo en términos de encarar un género como tal, ¿no? De alguna manera no se trabajaban mucho los géneros, ¿no? Yo recuerdo un cineasta ya mayor que decía, las películas peruanas son un género. O sea, hay el género película peruana, ¿no? Que es como que tenía ciertas características comunes a este cine ochentero y tal, ¿no? Y claro, siendo una industria pequeña creo que un poquito ahí, a partir de 2013, ¿no es cierto? Se empieza, ok, voy a hacer una comedia, comedia. Voy a hacer un thriller, voy a hacer, ¿no? Creo que es algo reciente y claro, cada género tiene pues sus códigos y su lenguaje y es enfrentarse, ¿no? Como me decía un profesor, cuando uno hace una película de género debe de conversar con todas las anteriores que se han hecho, ¿no? Entonces, hay un peso ahí también y un riesgo y también interesante que se haya un poco, de hecho vamos a volver a eso, a esta cuestión entre el cine de autor y cine comercial más adelante, ¿no? Bismar, cuéntanos un poco, Pirú es una película que vi hace poco y que me sorprendió en términos de la historia a nivel narrativo y también de lo que implicaba en la puesta en escena. O sea, cuéntanos un poco, pero la película para ser una ópera prima no es tan sencilla, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, bueno, para mí está fresquito hacer una ópera prima, así que escucharlos es también terapia, porque veo como, bueno, qué bacán que hayan pasado por esto, porque yo he pasado por esas cosas y estoy seguro que muchos acá pasarán por eso, ¿no? Eh, para mí, una de las cosas que me llamó mucho al hacer Pirú fue que toda la gente que tenía experiencia me decía, ¿en qué te has metido? Porque es una película donde uno de los protagonistas es un niño. Son actores, el 90% de mis actores son no naturales, o sea, son naturales, perdón. Eh, Estoy grabando en provincias, hay animales, hay un accidente de carro, y es como, o sea, has mezclado todas las cosas que no deberías hacer en tu primera película. Y yo más bien lo tomaba como, sí, es el reto que quiero hacer. No lo tomé como, uy, ¿en qué me he metido? Le he fregado, sino fue como, no, es efectivamente lo que yo quería hacer, quería contar esta historia en particular. Yo diría que para mí la razón de hacer cine es que tenía que estar completamente enamorado de la historia. Y porque es lo que me ha llevado finalmente, me ha empujado a completar esas semanas en las que no duermes bien, esas semanas en las que te pasan de todo. Y esa ha sido mi experiencia realmente, es como encontrar el amor dentro del arte, que es lo que finalmente te va a ayudar a subsistir en el proceso y qué es lo que finalmente la audiencia va a ver, independientemente del género. Yo diría que esa experiencia ha sido muy rica, muy difícil. O sea, yo tenía la valla acá, yo dije, va a ser difícil y voy a prepararme. Pero mi valla ha sido desbaratada y ha estado por arriba, nos ha pasado de todo. El clima, todo lo que tenía que salir mal salió pésimo. De hecho, la experiencia más dura que he tenido fue que en esta primera película, a la mitad del rodaje, así calzadito en la mitad del rodaje, nos robaron. Y nos robaron equipos valorizados en mucho dinero, dinero que ya no teníamos porque estábamos haciendo la película con lo que teníamos, pues, ¿no? Sí, o sea, felizmente nos quedamos con lo esencial.
o sea, no se robaron la cámara y los lentes. Entonces era felizmente solucionar todavía con lo básico, ¿no? No los discos, no, felizmente. No, ya ahí ya Pero se me mentalmente mató. fue como, fue donde sí me sacudió, porque dije, ¿qué está pasando? Lo del clima lo puedes solucionar, lo de los actores lo puedes solucionar, pero un golpe emocional como ese para el equipo, para ti, para todos, me enseñó a, a seguir. O sea, acá la consigna es, mi hermana, que es la productora de la película, me salvó, creo, en ese momento y me dijo, yo me encargo de esto, tú termina la película. Entonces Oh. me dio un objetivo, me sacó del problema, me dijo, tú termina la película. Y lo que yo he hecho fue, ¿han visto esos caballitos que les ponen Claro, las estos? anteojeras Ajá, para que vayan para para que, adelante para que nomás. solamente vean para adelante? Ese fue mi objetivo, era como todos los días terminar, todos los días avanzar, si es que no podía, si es que mi idea era hacerla pues en un dolly, con una grúa, no, ya, solucionar, ¿no? ¿Cómo soluciono, cómo trabajo? Igualita, pero sin dolly y sin grúa. Exacto, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Y, y yo diría que, o sea, obviamente no quisiera que le pase a nadie, pero fue un maestro también lidiar con tantos problemas, porque he salido de esa película siendo una persona distinta. He salido primero yendo a terapia por todo lo que implica, pero también, no es para que se desanimen, todo lo contrario, porque en los cortometrajes te pasa eso, en los cortos el actor te cancela una noche anterior, ya, y ahora tienes que buscar a un actor. La persona que te iba a hacer tal cosa no está, se te borraron las cosas del disco, o sea, es lo mismo, solo que tienes que seguir con el mismo objetivo, tengo que avanzar. No, yo estoy totalmente, sí, de acuerdo en que además el proceso de hacer una película que realmente te interese, ¿no? Como las que están, te convierte de alguna manera en otra persona, ¿no? O sea, hay una transformación. Yo me acuerdo cuando acabé el Evangelio de la Carne, me sentía, ¿no? Es más, me quedé como sin poder hablar o sea, sentí un remesón muy fuerte y creo que también más allá de lo que uno entrega en términos, si quieres verlo como un producto, es lo que uno como director o directora ha vivido y toda esa experiencia que tiene un impacto en tu vida, ¿no? Y creo que eso es súper importante porque al final por algo queremos contar historias, ¿no? Más allá de, digamos, que te expone como el protagonista de una película, ¿no? En la teoría que nos dicen hay que llevar a nuestro protagonista al límite, hay que ponerlo en dilemas, hay que, ¿no? Y la película hace eso con nosotros, al final de cuentas, ¿no? Lo otro que me interesaba y que es algo que también converso mucho con los chicos, eh, dirían que ustedes parten de algunos temas, es como, ok, me interesa tocar este tema determinado y luego voy en busca de la historia, digamos, un tema, no sé, qué sé yo, el duelo. Es un tema que me interesa y luego voy acercándome a la historia o no. O parto de una historia, o me ha ocurrido que trabajo diferentes historias y que más bien después de un tiempo digo, oye, hay una serie de temas recurrentes en mi filmografía. ¿Cómo es en el caso de ustedes? Bueno, yo, de hecho, bueno, no mi primer corto, pero uno de mis primeros cortos de noche, eh, de lo que va es de la maternidad, es una mujer, una noche, una mujer que trata de dormir a su bebito, ¿no? Y el corto es solo esa noche. Porque la maternidad me había atravesado, ¿no? Y después de ese primer corto, de hecho me quedé con la sensación de que tenía que profundizar mucho más porque ya la maternidad me estaba eh, como viniendo desde el lugar de generaciones, ¿no? De la relación de las madres con las hijas, de las abuelas con las nietas, o sea, esta cosa de maternidad, ¿no? En diferentes generaciones, y fue ahí que hice la película, ¿no? Que hice Casa Adentro. Pero después de Casa Adentro, de hecho, sentí como, ya, o sea, ya está, ¿no? Ya hablé ya, ¿no? Y más bien, lo que me pasó con Casa Adentro fue que, claro, la película le fue súper bien en festivales, ¿no? Y yo no me lo esperaba.
y cuando la estrené en el cine fueron 2000 personas, ¿no? Que uno siempre, yo me imaginaba que iba a ir poca gente, pero 2000 personas. Entonces, entonces, a partir de ahí, de esta cosa medio esquizofrénica, de sentir que has hecho algo que, ¿no? Como que está bien, pero que por otro lado está pésimo, ¿no? Decidí hacer solos, ¿no? Porque la película en realidad era, o sea, necesitaba hacer una película para reflexionar sobre si vale la pena hacer el cine que uno quiere hacer, aunque nadie lo quiera ver, básicamente. Eh, solos, sí. Sí, solo son 4 amigos que han hecho una película de autor, ¿no? A la que le ha ido bien, es Casa Adentro, ¿no? A la que le ha ido bien en festivales, les traen, le ha ido pésimo en cines, y lo que deciden es irse en un road trip, en una camioneta, con una pantalla inflable, a proyectar su película gratis, al aire libre, por la selva del Perú, para ver si alguien la quiere ver, ¿no? O sea, buscando público. Y entonces, y la película en realidad empieza con ellos ya en el road trip, ¿no? Empieza ya con ellos en este viaje, ¿no? Y básicamente la película es eso, es una reflexión sobre estos chicos que hablan de ellos también, porque mucho, ¿no? Obviamente son jóvenes y conversan sobre sus vidas y sobre cada uno tiene algunos rollos, pero sobre todo es una reflexión sobre el cine de autor, ¿no? Sobre por qué hacemos cine. Y de hecho es una película que yo hice sin tener guión, eh, porque lo que quería era improvisar. Quería que justamente la película era el proceso de entender eso. Entonces no tenía el final. Fue una locura. O sea, yo la primera semana de rodaje estaba como feliz en la selva con mis amigos filmando, ¿no? Terminó la primera semana y me encerré así el día libre, me acuerdo, en el cuarto del hotel. No podía ver el material porque no lo pudieron convertir, entonces le pedí a John, al sonidista, los audios, y me pasé todo el día escuchando los audios de todo lo que habíamos hecho. Porque decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto es una película, además, de hecho, me había endeudado, o sea, una absoluta locura. Em, y ahí, o sea, en eso, después de escuchar todo el día esto, los audios de todo, ya empecé a decir, ok, ya, a ver, estoy contando esto, ¿no? Y entonces para contar esto me faltan estas escenas, entonces ya empecé como a esa segunda semana a planificar qué necesitaba que pase, ¿no? Y el final, en verdad, de la película, que era el final de este proceso, porque yo no sabía en qué iba a acabar, lo descubrí ahí, ¿no? Entonces, claro, fue aterrador, ¿no? O sea, fue todo lo contrario a Casa Adentro, que yo tenía un guión que no cambié ni un diálogo, o sea, que había escrito 10 versiones y no cambié nada. La puesta en escena, planos secuencias, ¿no? Planos fijos, a todo así. Y solos fue como, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero fue aterrador, ¿no? Pero claro, y respondiendo a tu pregunta, porque ya me fui por las ramas, en realidad creo que hay temas, pero que, o sea, las películas vienen con lo que necesito contar en ese momento, ¿no? Como empezó con la maternidad, luego vino Solos, ¿no? Y luego, bueno, hice un documental que todavía no se estrena, y claro, ya las otras películas solteras son películas más de encargo, ¿no? Que no son películas que he escrito yo, ¿no? Pero, pero sí creo que es lo que más el cine es, para mí es eso que necesito hacer cuando no sé muy bien cómo manejar algo, ¿no? Y escribo sobre eso. De hecho, me acuerdo haber leído una entrevista de Tarantino que habla, él básicamente escribe todo lo que dirige, ¿no? Y lo toma con especial devoción, ¿no? Él siente que hace una novela y que luego después la adapta a un guión para filmar, pero lo primero que él hace es una pequeña novela. Y él decía, uno tiene que incorporar necesariamente lo que está pasando en su vida al guión. Y en ese momento cuando le dije, pero estoy haciendo, no sé, un musical, ¿por qué? Y no. Tú te estás separando de tu esposa después de 10 años, de alguna u otra manera, eso que te está pasando y te está atravesando en ese momento de tu vida. Y de ahí me quedé dando vueltas y efectivamente creo que es un punto de vista muy interesante. Hay algo, obviamente en cada momento de la vida de uno, que particularmente nos mueve. Y
por ejemplo, en la hora final, en la relación entre Pietro y la esposa, hay mucho de una experiencia personal, que encontró un lugar ahí, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto efectivamente lo que uno está transitando en la vida encuentra un lugar, ¿no? Dorian Bismarck, igual, hay parten de un tema, parten de una historia, de repente parten de un personaje o hasta de una imagen. ¿Cómo es ese arranque? En mi caso, creo que tengo muy despierta podría decir, el interés por ciertas temáticas que en mi cuarta película me di cuenta que todo tiene que ver finalmente con una figura muy importante en mi vida, que es mi abuela. Eh, Pasa que cuando era niño en Iquitos, donde yo me crié toda mi vida, la figura de mi abuela no solo era muy importante porque, claro, me crié sin un padre presente, con una madre y una abuela, ambos cumpliendo todas las funciones. Ella era profesora rural y regresaba de Los Ríos, donde enseñaba educación primaria, y me contaba principalmente dos vertientes de historias. Las historias muy clásicas en la selva que tienen que ver con mitos, con leyendas, que tienen que ver con, en el fondo, historias que tienen una configuración, una estructura de historias de terror, si se dan cuenta. Y por otro lado, muchas historias de postergaciones y de abusos con pueblos originarios y recursos que ella podía ver de primera fuente y la recuerdo muy molesta por todo esto que sucedía, con un espíritu además de tratar de intervenir, de movilizarse, con mucho deseo de denunciar todo esto que sucedía. Entonces, me recuerdo muy chiquitito escuchando estas dos versiones, Chuyachakis, Tunches, y por otro lado, cómo se llevaban el palo de rosa, que es este recurso que se terminó de agotar en la selva, de donde sacan una esencia aromática y hacen el perfume Chanel número 5 por años, y que hay un par de familias extranjeras que viven ahí afincados vendiéndole. O la historia de cómo mataban a dos personas con el cuento del pelacara, para que no se acercara a ciertas zonas de explotación de madera. Exacto. Entonces, en un punto me digo, claro, es que las historias que me interesan tienen que ver con esto. Tienen que ver con historias de terror, por un lado, con mitología, y luego tienen que ver con estas historias de denuncia, y finalmente todo se engloba en la selva, y la presencia que marca todo eso es mi abuela, ¿no? Eso lo descubrí no hace mucho, que había una coincidencia inconsciente en todos los temas que me movilizaban, que me interesaban, que finalmente me movían desde la pasión y podía involucrarme 3, 4, 5 años en un proyecto de ese tipo, ¿no? Entonces, en mi caso, creería que inconscientemente los temas tienen que ver con dos vertientes importantes. Y es la coincidencia, de todas las películas que tengo, 3 son de historias que tienen que ver con mitos y leyendas o historias de terror que parten de estas historias que escuchaba de niño, porque de niño no te arrullan en Iquitos, te asustan, quieren que duermas asustado y duermas rápido para que no venga este monstruo a hacerte algo. Y por otro lado, estas historias como La Pampa o Desaparecer, que lo que hacen es seguir o dar voz a una serie de situaciones que están súper ocultas bajo el tapete en el interior de este vasto espacio amazónico. Y entonces lo mío tiene que ver con que afiné este instinto, y cada vez que me intereso por una historia ya identifico o que pertenece a una de estas dos vertientes y la sigo desarrollando, ¿no? Y entonces por ahí va la cosa. Y por eso es que me ha dado mucha alegría, punto aparte, saber que en este festival hay tanta presencia de diferentes regiones del país. Entiendo que casi el 50% son universidades fuera de Lima, y que en este momento saludo a los que nos están viendo por vía de Zoom, ¿será? Y que están en Ucayali, que están en Ancash y en distintas otras regiones del país, Puno, Apurímac, y que ahí hay una fuente inagotable de historias que cada vez más tienen que seguir representándonos como cine nacional. Y es muy importante que sigamos explorando ese camino, ¿no? Yo comparto totalmente lo de Dorian. Creo que es muchas veces inconsciente. En mi caso yo siento que es intuitivo. Para escribir Pirú, lo primero que yo tenía como una necesidad muy fuerte que no sabía de dónde venía, y cogí un papelito y dije, quiero escribir algo. No sabía que iba a terminar en una película, sentía la necesidad de una historia.
Y me vino, lo primero ¿de qué quiero hablar? Me pregunté. Y lo primero que escribí en el papelito fue la palabra Perú. Quería hablar de Perú. Y tenía la idea de este niño, ¿no? Entonces, de ahí es como un hilito que va jalando, poquito a poquito, y luego se convierte en una chompa, ¿no? Y luego se convierte en un pantalón, y luego se convierte en una casa. Y para mí ha sido eso, ha sido un proceso de descubrimiento. Escribir Pirú, porque en ese caso también soy guionista de la película, y hacerla. Y luego cuando la miras hacia atrás, realmente es como dices, ah, realmente está hablando de muchas cosas, ¿no? En Pirú, para los que es un bochito, es un Volkswagen, que viaja en la sierra y se choca en una casa, y bueno, hay un desplazamiento que se da o no se da entre los personajes. Y claro, el bochito, por ejemplo, es el bocho de mi papá, que mi papá es amante de los bochos, ¿no? Hay una relación ahí con el padre, ¿no? Entonces ya esa es mi propia lectura interna. Yo viví en Cajamarca, entonces también veía, por ejemplo, el conflicto minero. Y yo lo veía desde niño y veía a las personas un poquito brusca la imagen, veía sangrando a la gente como porque se iban, la policía los restringía y era como mucha injusticia. Y en mis ojos de niño se quedó impregnada esa imagen. Y dije, ¿cómo podríamos trabajar este problema desde el amor? Y han pasado 30 años para yo contestarme esa pregunta a través de una historia. Entonces, creo que la historia realmente te va escribiendo también a ti, ¿no? Algo muy particular que me pasó es que una escena que normalmente la escena que más me comentan, que no se las puedo decir, que les gusta en la película, yo estaba en pandemia reescribiendo la película, porque hay que reescribirla un montón de veces, y de pronto empecé a escribir una escena y me salió así absolutamente de la nada, era un diálogo entre Hermelinda, un personaje de la película, y el niñito, y termino de escribir la escena, me voy a pasear a mi perrita y me pongo a llorar. O sea, recién hice conexión de lo que había escrito hace unas horas y recién había entendido lo que estaba pasando. O sea, cuando lo escribí simplemente como fluyó, como que escuché las voces y empiezas a escribirlas. Y cuando salí a caminar recién las estaba leyendo. Entonces es un proceso medio raro, yo diría mágico, ¿no? El tema de cómo te salen las historias, cómo las conectas. Para mí es un proceso que también estoy descubriendo. Al ser mi primera película, todavía no sé exactamente cuál es la temática, qué es lo que me mueve, pero yo partiría por eso. Es intuición y dejarte llevar por la intuición. Después, recogiendo lo que comentabas hace un rato, que uno de los protagonistas es un niño, quisiera preguntarles qué importancia le dan a los ensayos, ¿no? Tenemos directores, no sé, Spielberg, él hace un trabajo de mesa, leen, hay un ida y vuelta y después no quiere saber nada, porque siente que esta chispa o energía se va a ir de alguna manera desgastando. Y más bien sufre con los actores más que vienen quizás del teatro, donde hay, ¿no?, una cantidad de ensayos y es como tal. Y por el otro lado tenemos, ¿no?, directores que ensayan y están ahí encima. ¿Cómo es con ustedes? Eso también me da mucha curiosidad porque cada uno tiene su estilo, lo dividen, a veces hay gente que da el guión y por ejemplo no da ninguna pauta porque no quiere como contaminar esa primera visión, luego hay un trabajo de mesa, luego después se empiezan a analizar los objetivos del personaje por escena, luego recién se empieza a como mover la escena, luego viene, ¿no? Como que muy y bueno, las mil y un formas, ¿cómo ustedes lo trabajan? Bueno, a mí lo que más me gusta es, o sea, a mí no me gusta ensayar las escenas, o sea, ensayar así y menos con movimiento, eso no me gusta. Pero sí me gusta conversar mucho con los actores sobre los personajes, ¿no? O sea, sí me gusta tener me gusta que los actores, hablando de las películas con actores, ¿no? Con actores, digamos, de profesión, ¿no? Sí me gusta
y me gusta también individualmente, o sea, no es que en grupo y hablar todo sobre, sino juntarme y hablar mucho sobre qué piensa ese actor del personaje, con qué conecta, cómo hacer que... A mí me gusta mucho que los personajes tengan cosas como de verdad, ¿no? De hecho, en Solos, por ejemplo, cada uno en realidad está hablando de sí. O sea, el problema que tienen en la película, el problema personal, es de verdad un problema personal. O sea, es como ya, ¿de qué? Yo me senté que ya, ¿tú qué te está pasando? ¿De qué quieres hablar? ¿No? Y entonces, y empecé a construir a partir de, ¿no? Y lo que era difícil es cómo improvisas, porque en solo será improvisación, ¿no? Cómo improvisas con sabiendo lo que le tiene, sabiendo, digamos, el arco que hemos construido para el personaje, ¿no? Es complejo. Pero yo creo que a mí mucho más que ensayar, además que muchas veces improviso, me funciona eso, que los actores tengan muy claro cómo reaccionaría el personaje, ¿no? ¿Qué haría? Cómo se mueve? O sea, construir bien el personaje para luego ser bastante libre ¿no? en rodaje. Y porque también siento eso, siento que cuando pasas las escenas, varias veces se acartonan, ¿no? No pierden naturalidad. Y ahora, en el documental que hice, que he trabajado, que es un documental medio, poquito aficionado, pero que trabajé con actores naturales, claro, ahí nada, ¿no? O sea, ahí es tratar de, digamos, 1 año y medio de trabajo en que me tengan confianza para que estén cómodos, cómodas frente a cámara y que puedan conversar tranquilamente si es que yo estaba al costado. Exacto, o sea, es como que, sí, o sea, desaparecer, y que me puedan contar cosas, o sea, ya como generar, o sea, más bien en ese caso, el tiempo largo que me tomó fue en hacerme amiga, ¿no? Para que me puedan contar cosas y hacer ese trabajo, ¿no? Em, pero, de hecho, más allá de lo que yo necesite como directora, creo que es bien importante lo que necesitan los actores, porque hay actores que necesitan entender como, y que te preguntan un montón y les gusta intelectualizar. Hay otros que no, o sea, no sé, por ejemplo, Gustavo Bueno, ¿no? Gustavo Bueno es un actor que no le gusta, o sea, Gustavo Bueno es, va y hace la escena, es como, y le das algunas indicaciones, pero eh, no es un actor que le guste estar conversando 2 horas sobre qué hubiera hecho el personaje, o sobre qué le pasó, sobre cómo eran sus papás, o sea, no, ¿no? Pero hay otros actores que sí les gusta un montón, por ejemplo, Wendy Vázquez, le encanta conversar, puedes estar 2 días conversando con ella sobre... Entonces creo que también como director es bien importante o sea, entender a quién tienes al frente, ¿no? Para darles lo que necesitan. Totalmente, ¿no? Como decía, me acuerdo de, claro, de actores que te preguntan, "¿Y cuál era mi apodo en el colegio en primaria, ¿no? Y tú, "Ay, no sé, la verdad, ¿qué te puedo decir?" Y claro, tienen sus propios caminos y van a un ritmo, ¿no es cierto? Me acuerdo en la hora final, por ejemplo, Nidia era como más, exploraba y hacía preguntas, ¿no? Y, por ejemplo, ok, si yo he venido a Lima, de Ayacucho a los 18 años, ¿extrañaba mi tierra o no? ¿No? Preguntas igual interesantes, chéveres, ¿no? Y Pietro estaba más con el guión y tal, pero a la hora que arrancaba el rodaje, al menos en ese rodaje, Pietro era una máquina, era lo que se había marcado, era eso, pum, 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 mientras que Nidia otra vez podía caer en esta, y cómo, y tal, y esta escena va del amor, Eduardo, no, ¿cuál amor, Nidia? Entonces, tiene cada uno un proceso, yo creo que efectivamente no hay que encontrar, y quizás una de las cosas importantes es ir de la mano construyendo este personaje para que luego el actor, ya de manera autónoma, independiente, pueda responder a las circunstancias que la propia película les da, ¿no? Porque ya has llegado a un acuerdo de el personaje sería así, en vez de entrar al detalle y querer responder cosas puntuales, sino vamos a construirlo, ya está acá. Y este personaje, lo más probable es que en estas situaciones, ¿no? Y se mantenga una coherencia, más allá de obviamente los giros que tiene la historia y todo. No, y creo que es bien importante también, sí, como prever, o sea, entender quiénes son tus actores, porque
Lo que no te puede pasar es que estés o sea, que empieces rodaje y que de pronto un actor, ¿no? O una actriz te diga, no, pero es que yo no lo puedo hacer porque si no entiendo tal cosa, ¿no? Y ahí entras en trompo y no tienes tiempo, o mi personaje no haría esto, ¿no? Claro, no, mi personaje no haría eso. Y es como, entonces, por eso es súper importante el trabajo previo en, si un actor necesita a conversar mucho sobre el personaje para poder llegar a rodaje y estar, ¿no? Y fluir, hay que darle eso antes, ¿no? Porque en rodaje no vas a tener tiempo, ¿no? En rodaje, la locura de cumplir el plan, ¿no? Sobre todo acá en el Perú, que tienes unos planes que, o sea, son para llorar, Están muy ¿no? locos los planes. Entonces no tienes tiempo, es solamente como tienes que resolver, 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 resolver. Entonces, cada vez que pasa algo raro, como que un actor diga, no, no, mi actor no haría esta escena. No, te mueres. Sí, en mi caso ha sido también muy experimental mi proceso y a lo largo de las películas creo que mi conclusión es que depende de la historia que estás contando y de la película para activar un modo de acercarme o aproximarme a los actores. Me acuerdo que mis dos primeras películas eran muy corales, ¿no? Eran chicos básicamente haciendo un home invasion o digamos, un ingreso a un lugar desconocido, ¿no? Entonces recuerdo que en mi primera película ensayé solo las escenas de conversación grupal para tratar de que haya cierta dinámica y no demorarnos mucho. Íbamos a trabajar una cámara, entonces había una exigencia de registrar a todos, tratar de mantener que se sostenga la conversación para luego poder montar. Entonces ensayé solo las partes de textos de conversación, pero toda la parte física, que además era una película de terror, no la ensayamos para tratar de rescatar la máxima naturalidad. Hicimos una convención con ellos en el que básicamente lo que decíamos es vamos a trabajar cerca de la sugestión, en esa delgada línea en la que realmente algunos de ustedes van a estar asustados, algunos de ustedes van a estar estimulados por el entorno. Entonces, por decir una anécdota, entiendo que hay tres grupos, hay algunos que van a agarrar thriller, tal vez terror también. Eh, Recuerdo que funcionó muy bien cuando el primer día que nos fuimos al cementerio, se me ocurrió, faltando media hora para empezar el rodaje, que ellos no ingresaran al cementerio y se quedaran en la van, en la camioneta, esperando indicaciones. Entonces, claro, ya empiezas a incomodarlos porque, primero, no era un torturador, tenía la convención con ellos de que íbamos a jugar un poco a esto. Entonces ellos llegan y quieren ver el cementerio de una película que se llama Cementerio General y además habíamos hablado del cementerio, era un lugar muy ya mítico en la oreja de todos ellos y de pronto le dicen, no, el director no quiere que entren todavía, ¿no? Así que esperen en la van. Los hicimos esperar como hora y media en la van, dentro de la van, con la angustia de saber por qué nos hacen eso mientras se montaban las luces y qué sé yo. Súper incómodo. En un momento queremos que entre el actor tal, uno de ellos. Entonces, pero va a entrar con los ojos vendados. Entonces, ¿pero qué es esto, no? ¿A qué estamos jugando? Entonces, bueno, así fue, estaban en la convención, se dejaban maltratar, por decirlo de alguna manera, tampoco eran maltrato, angustiarlos un poco. Se pusieron una venda y empezaron, apoyados con la mano del equipo de asistencia, a recorrer el espacio, y les dije, dales una vuelta más larga todavía, ¿no? Y llegar al punto recuerdo la escena en la que ellos se bajan de los murales y ven el cementerio. Yo quería una reacción real, no actuar un temor. ¿Cómo actúas el miedo? Te sale terrible, pues es la delgada línea entre lo que te da risa y lo que te puede Es transmitir. como Claro, es complicadísimo, ¿no? complicadísimo. Porque es esa risa Claro, nerviosa, involuntaria exacto. que en ese momento te puede tumbar la escena o hasta la película, Tal ¿no? cual. Entonces lo que hice es, los posicionamos con la venda en el lugar que queríamos registrar este primer plano del primer momento en el que descubren este cementerio, además con niebla, digamos, un cementerio muy, muy vivo para el miedo, ¿no? Entonces me acuerdo que me aproximé a su oreja, le dije, soy Dorian, te vamos a sacar la venda y solo quiero que mires el cementerio, no hagas otra cosa. Entonces así fue, 3, 2, 1 muy bajito, o sea, ninguno del protocolo de esto, acción, le sacaron la venda y él empezó a mirar, ¿no? Y realmente estaba súper angustiado. Todos y cada uno estaban súper angustiados, pero tal vez más por lo que veían, porque no creo que había algo más de lo que se hubiesen imaginado, era por todo ese proceso. Y me sirvió muchísimo porque tengo estos primeros planos en el que realmente se ven perturbados, asustados de qué estaban haciendo ahí, y era porque estábamos prestándole a la realidad un poco eso. Así me pasó con cada una de las escenas de miedo en la que no sabían bien lo que iba a suceder,
o a veces usaba a uno de los actores como cómplice mío para esta dinámica de recorrer los diferentes panteones y corretearse, ¿no? Como en la película, porque en la película había uno que era el que se supone conocía el sitio. Después me enfrento a otras películas en donde más bien tengo actores que tienen otros recursos, que tienen otra experiencia, y ahí voy descubriendo que con ellos sí necesito conversar mucho justamente de quién es este personaje, qué ha sucedido mucho antes del personaje. He experimentado con cosas como ensayos de escenas que no están en la película para poder construirles una vida, una memoria. Y me ha pasado, por ejemplo, luego en otras películas como La Pampa, en donde ensayamos toda la película al 100% y registramos toda la película en un celular porque se nos ocurrió que la película necesitaba un nivel de inmersión y le iba a hacer mucho bien rodarla prácticamente en puros planos secuencias que a veces duran 5 minutos. Entonces, si tenía un nivel de improvisación desde la actuación, más lo complicado que es hacer tremendas coreografías, necesitábamos 3 meses de rodaje. Entonces decidimos ensayar toda la película, registrar toda la película, los movimientos de cámaras, hacer una suerte de corte, ya que son escenas de 5 minutos, es más simple, y ver la película con el director de foto y el equipo técnico en celular, para poder ir a la selva en las condiciones más complejas, con lluvia cada rato, con sets de 10.000 metros cuadrados, porque construimos, para los que han visto La Pampa, es una película que aborda la minería ilegal alrededor de la explotación sexual de niñas y adolescentes. No pudimos grabar en Madre de Dios porque nos amenazaron que si íbamos o salíamos nosotros o salían las cámaras. Tuvimos que ir a Ucayali a rodar y montamos sets con maquinaria, una locura logística, no sé si la pudieron ver, Sí, sí. muy complicados de hacer. Entonces, si a Una esa pista de complicación, motocross, creo que... era una pista de motocross, entonces si a esa complicación le metías que estabas trabajando sobre cierta improvisación con los actores, no llegábamos nunca, ¿no? No, era Entonces, imposible. en conclusión, me va pidiendo cada historia, cada película, voy sintiendo que necesita cada actor, y un detalle más que a mí me sirvió es tener una relación personal, al menos con los protagonistas, poder conversar y tratarlos de amigos, porque me ha servido tenerlos de alguna u otra manera en mi equipo para estos momentos complicados en los que hay que enfrentar situaciones que no estaban en el pronóstico y que complejizan la cosa, ¿no? Entonces necesitamos que sean de tu equipo, ¿no? Totalmente. Bismarck, tú, bueno, tenías dentro de los varios retos uno en particular, ¿no? Trabajar con niños y siendo el niño, pues, uno de los personajes principales, ¿no? ¿Cómo fue? Para mí el proceso del trabajo con el actor comienza con el casting, ¿no? Porque en el casting estás buscando realmente no al actor que lo haga mejor, no es una competencia de quién hace mejor, sino estás buscando a un personaje en particular. Entonces, para mí inicia el proceso del trabajo con el actor. Es más, creo que es muy importante que el actor haga casting. Por más que sepa que va a ser la película o tú ya sepas que él podría hacer, que haga casting porque genera una sensación muy distinta de trabajo contigo. Y algo que mido en el casting, por ejemplo, es la flexibilidad, ¿no? O sea, qué tanto se deja guiar. En este caso, en la película, porque íbamos a trabajar, 90% de los actores son no actores, son personas, entonces tenía que ser una persona que pueda sentirse cómoda con fluir con lo que iba a suceder, ¿no? Si el niño le empieza a jalar el pelo, pueda jugar con eso. Entonces, en el caso del niño, fue buscar en colegios, y lo acabé encontrando de la manera más bonita posible, buscando una locación en el campo. Estaba su mamá trabajando, cosechando maíz, y veo a un niñito de espaldas, se voltea y para mí fue suficiente, era como él es el niño. Me acerqué y era un niño súper tímido. No, no te hablaba mucho, pero conmigo sí se acercó y quería jugar bolitas conmigo y nos pusimos a jugar bolitas. Y le dije, oye, le pregunté a su mami, ¿no? ¿Puede pasar un casting? Me dijo, sí, no hay problema. Y le digo, la próxima vez que te vea vamos a seguir jugando canicas y te voy a traer un regalito. Va al casting y lo primero que hace, me encuentra y saca sus bolitas de su bolsillo y me las enseña. Entonces, y por ejemplo, en el casting de cámara, yo te digo, creo que nadie lo hubiese elegido, porque era muy tímido, muy cohibido, no se sentía cómodo, pero lo preparamos. O sea, para mí era más valioso la amistad que había generado con él, el lazo, porque el otro es trabajable. El tema es que se vaya sintiendo poco a poco cómodo con el resto del equipo, pero conmigo ya estaba ese vínculo. Entonces, como dice Dorian, va cambiando, va a depender mucho. Creo que también, como dice Joana, es el trabajo del director es de escuchar más que de decir, es escuchar qué es lo que este actor necesita y trabajar acorde a ello. Sí, totalmente. Es como
ese proceso que a veces uno apura porque hay que tener el elenco, pero es tan clave, ¿no? Uf. Woody Allen, por ejemplo, que se le reconoce mucho por el manejo en la dirección de actores, él decía medio en broma, medio en serio, el 80% es el casting, ¿no? Y por otro lado, claro, también aparecen esas cosas, así como tú sientes que no. A mí me ha pasado que en alguna película terminé eligiendo al actor que hizo el peor casting. Terrible. Pero algo sentía y luego dijimos, ok, y que lo haga ahora con las 3 chicas que han quedado finalistas, y ahí bueno y tal, y al final se eligió. Y claro, si nos centrásemos y dijésemos por el casting, ¿quién lo hizo mejor? Eran 5. Del 1 al 5, este era el sexto. Lo hizo pésimo. Y, ¿no? Hay ahí una cosa. Y pueden ocurrir también esas cosas media milagrosas, como te pasó a ti. Hay un caso así emblemático de Jean-Pierre Jeunet en Amélie. Es un casting con todas las chicas de 18 a 25 años parisinas. Y dice que empieza a ver el casting de Tatum O'Neal, creo, la actriz, ¿no? La de Amélie. Y empieza a verlo y empieza a llorar. Y es Amélie, ¿no? O sea, y claro, ven, no sé si has visto la película, es como, no te puedes imaginar otra Amélie, ¿no? Fue como, es ella, ¿no? Entonces, sí es cierto que, si bien es cierto, los ensayos obviamente son claves y cada uno, un poco como han comentado todos, tienen sus caminos, esa decisión, pues es una decisión que vas a cargar después, wow, importante, De, ¿no? de hecho, a mí, la gente que vio el casting, todo el mundo me decía, no lo elijas. O sea, no porque no tenga ángel o porque no sea un buen niño, sino porque no funcionaba. O sea, estaba totalmente tímido, cohibido. Y yo le dije, teníamos a una preparadora, le dije, él es el niño, prepáralo. O sea, entonces, pero me estaba arriesgando igual, porque dice, no sabes cómo va a reaccionar en la película, pero sí hay algo dentro tuyo que te dice y toca seguirlo también, ¿no? Además de planificarlo. Bueno, entrando un poco ya a la parte de la puesta en escena. A ver, primero, ya que acá más o menos todos trabajan sus propios guiones, uno, ¿cómo es sacarse un poco como el traje de guionista y pasar a director? ¿Lo tienen claro? O sea, quiero decir, ¿está o todavía es mi guión y no puedo o no? Ya estoy como director y estando aquí en este espacio puntual y concreto, esto que está acá no funciona de la manera que me imaginé y uno tiene eso, o siguen apegados y sufren. Eh, Eso en términos de ese tránsito, ¿no? De guionista a director. Y el otro nivel de puesta en escena, ¿no? El trabajo con el director o directora de foto, ven películas juntos, les pasan referencias, lee texto, mírate esta película. ¿Es como una cosa así? O ustedes tienen lo que se llaman, algunos llaman ideas visuales? Mira, vamos a trabajar con esto, y hasta ahí punto. ¿Cómo es ese paso ya a aterrizar la película y pasar, bueno, de esto a imágenes muy concretas, ¿no? Con encuadres determinados, con movimientos de cámara? Ese salto que es quizás uno de los más complejos, ¿no? Los que ya encaminan una película. ¿Cómo lo ven? Sí, yo normalmente me gusta eh, compartir películas, o sea, como sí con el director de foto, sí ver, mostrar referencias, ¿no? Entender cómo esta peli que estoy haciendo, por dónde va, eh, por dónde la quiero llevar, ¿no? En términos de foto, pero también, o sea, de feeling y de puesta en escena, ¿no? De todo. Pero sí me gusta construirlo o sea, no es que yo voy con, no, esto es así, ¿no? Sí me gusta construirlo y creo que por eso el trabajo con diferentes directores de foto, creo que la elección de un director de foto para cada proyecto también tiene que ver con que, así como un casting haces con un actor, también crees qué director de foto va a conectar mejor con esa película que estás haciendo, ¿no? Es como esta película y creo que Fergan la va a hacer increíble, ¿no? Va a conectar con eso, le va a gustar. Eso creo que es más eso. Más que le va a gustar esta película tal, ¿no? Y entonces va a conectar y entonces vamos a poder hacer algo. em, pero de hecho, y yo creo que eso también es bien importante como director, es que un director no tiene,
o sea, siempre va a desenvolverse mejor en ciertas cosas, mejor en unas que en otras, ¿no? Hay directores que son mucho mejores o que tienen mucha mayor habilidad en la puesta en escena, otros que lo que más les importa es la dirección de actores, otros, ¿no? Y es así, y eso es una cosa muy personal, y creo que en lugar de, porque a veces uno siente que debería, como, ¿no? Yo saber de todo, creo que es bien importante como asumir eso y tomar esa fortaleza, y decir, no, yo la rompo en esto, ¿no? O sea, lo que más me gusta hacer y mi gran valor en la película es este y este, no sé, estas dos cosas, ¿no? Y entonces, y en las otras que no, como ya te apoyas en, ok, ya, el fotógrafo, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo resolvemos esto, no? Que de repente tienen mucho. Yo, por ejemplo, no tengo las grandes ideas de. A veces me pasa que se me ocurre algo y digo, pucha, que sí, hay que hacerlo así, ¿no? Pero no es que todas las escenas, o no es que llego y digo, no, ya, esto lo había pensado en hacerlo de acá. O sea, casi siempre estoy muy enfocada en la historia y en los actores y en que se cuente la película. Y me apoyo mucho en el director de foto, en ya, a ver, ¿cómo podemos contar eso? Se me ocurre esto, ya, pero esto es mejor, ¿no? Y es un trabajo bien ahí en conjunto. Y creo que hay un punto en el que mientras antes seamos honestos con eso, nos va a ir mejor, porque vamos a estar mucho más relajados en rodaje, vamos a, a realmente hacer lo que mejor hacemos, ¿no? Y a no sentirte incómodo con a veces no tomar todas las decisiones. Las decisiones las vas a tomar, porque al final siempre decides, ¿no? Pero sí escuchar mucho más, ¿no? En ciertas, o no sé, o de repente en arte, ¿no? De repente uno dice, pucha, yo arte no, o sea, no tengo idea, ¿no? O sea, o sea, digo, puede ser, ¿no? Que digas, no, en arte yo no, y entonces tienes un director de arte que te encanta y te apoyas en el director de arte. Entonces creo que eh, uno le gustaría, o creo que tiene como esta creencia de que el director tiene que saberlo todo, ¿no? Y creo que no, creo que es bueno ser honesto con eso. Y más bien súper enfocarte en esas fortalezas que tienes, ¿no? Claro. No, bueno, en el caso del guión que primero preguntaba sobre si logramos sacarnos ya en rodaje este traje, si se quiere, de defender tu historia capa y espada, en mi caso personal ha pasado que he tenido que ser no solamente guionista, director, sino además parte de la gente que gestiona la película, que en países latinoamericanos es muy común directores que terminan siendo parte de productor en función ejecutiva, que terminamos siendo gestores, junto a veces con la figura de este productor, pero a veces en una primera etapa somos los directores del motor y el corazón de los proyectos. Y eso hace que tengas que ponerte varias camisas, yo diría hasta camisas de fuerza, ¿no? Simulando la locura que te produce cada una de las etapas. Entonces, en ese sentido, he tenido que, yo creería, todas mis películas, menos la última, que ha sido una cosa muy ensayada, muy preparada y donde además ha sido mi rodaje que ha fluido mucho más, en donde estábamos más seguros de todo. Bueno, una sexta película, algo más tienes que tener en el cuerpo, ¿no? Ya sería preocupante que no te sientas cómodo, ¿no? Pero las primeras, como tal, se resolvía mucho. Yo diría que el 10, 12, 15% de lo que escribía tenía que terminar fusionando, resolviendo, eliminando, saltando, cargándole las partes importantes de esta escena a esta otra para que se siga contando la historia, reescribiendo mientras, ¿no? O tomando decisiones que tienen que ver con valores de producción, porque se te acaba el dinero y tienes que... Entonces, en este caso, yo le sumo un rol más, muchas veces, el de irnos de los sets o irnos del tiempo de rodaje con la película en los discos, en este caso, que ya no rodamos en fílmico. Entonces, sí es muy importante. Y en lo otro, yo creo que también desde la conciencia de que no somos, pues, unos genios de la época, que antes pues había matemáticos que además son filósofos que además son, hoy en día claro, sabes algo y algo de eso, ¿no? No podemos ser, digamos, dueños de ninguna verdad,
yo creo que es muy importante tener conciencia de que la película finalmente va a agradecer y va a mejorar a la medida que tu 100%, por decirlo de alguna manera, si llega aquí, pero si tú incluyes un director de arte que va a poner su arte en la película y juntos permites que crezca este proceso y luego viene un director de foto con sus ideas y permita que, o sea, lo que vas a hacer finalmente vas a hacer una película mejor que la que harías si realmente tú quieres intervenir en todas las decisiones. Entonces es muy importante eso, afinar, escuchar. Claramente vas a tener, porque es tu rol, la palabra final, vas a tener esta decisión final, pero es muy importante en este caso tener un equipo en el que puedas también sentir que la película va a ser mejor porque ellos están, digamos, ¿no? Y bueno, también como he abordado géneros tan diversos, ha habido distintas formas de aproximarme a las áreas como tal. Ha habido películas que sí tenía ideas más avanzadas de lo que quería visualmente y a partir de esta propuesta desarrollábamos la propuesta final. Había películas que desde el arte, la fotografía, incluso el trabajo de diseño de sonido, me sentía más cómodo con escuchar primeras propuestas y luego terminar de construir y decidir juntos. El instinto, yo creo que va a ser una palabra que todos vamos repitiendo varias veces y es un instinto que finalmente te tienes que casar con esas decisiones y está bien. Tendrás otras oportunidades, ojalá, para que vayas afinando ese instinto, ¿no? Pero ya tomaste una decisión, para adelante nomás. Es importante también lo que decía Adrián de no tener miedo y al final decidir lo que crees que tienes que hacer, porque no hay nada peor, o sea, lo peor que le puede pasar a un director es como si hubieras dicho, no, ya ok, no va a ser ese niño, ¿no? Y luego haces una película habiendo dejado las cosas que pensabas y al final es tu película, pero terminas, la ves y es, ¿por qué hice, no? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no decidí? Entonces, yo creo que eso es mucho peor. O sea, creo que siempre va a ser mejor confiar en lo que crees que tienes que hacer y ya, te equivocarás, lo que sea, pero bueno, es tu película, pues, ¿no? Y ahí está. Porque si no, imagino que, claro, terrible. Además que siempre todo lo bueno dicen como, ah, la fotografía hermosa, el arte precioso, ¿no? Y cuando es algo malo, al director. O sea, igual lo vas a cargar, o sea, mejor cargarlo con lo que sientes, lo que sentiste en su momento, ¿no? En mi caso, lo que yo hago, terminando el guión y ya aprobado, digamos, para hacer la película, normalmente trabajo un pequeño documento donde pongo todas las cosas, o sea, como para soltarlas, ¿no? Cómo quiero trabajar con los actores, cómo quiero el arte, cómo me imagino la fotografía. Creo que eso me ayuda a hacer el salto de despegarme de guionista y ya estoy haciendo mi trabajo de dirección. Pero nunca terminas de reescribir, es lo bonito también o sea, incluso así no hayas sido el guionista de la película, como en tu última película, en el rodaje estás reescribiendo, estás replanteando, en la edición estás replanteando el orden, las palabras, cómo se han dicho, nunca termina. Es una reescritura constante. Es una reescritura constante, entonces, pero sí asumir tu cargo a partir de ahora como, bueno, ahora a partir de ahora las decisiones, ¿no? Con el equipo, yo creo también que es una especie de casting, ¿no? Es una especie de casting, de conversación, cada persona trae algo distinto a la mesa, entonces a medida que más los conozcas, también converses con ellos, más se va a nutrir tu película. Creo que comparto totalmente lo que han dicho en este caso. Hay dos cosas, ¿no? Un poco que recojo ahí de todo lo interesante que han dicho. Joana mencionaba, no hay que necesariamente conocer y manejar a profundidad todas las áreas, ¿no? Obviamente siempre es lo ideal intentar aprender y profundizar en todo lo que uno pueda. Pero, por ejemplo, ocurre mucho con el tema del guión y la dirección. O sea, en realidad, lo que pasa es que habiendo tenido una industria muy pequeña, muy precaria, quienes quisieron sacar adelante un proyecto no les quedó otra que escribir y dirigir. Entonces ha quedado esta cosa como que tengo que escribir, ahí sí son dos talentos absolutamente distintos. No tienen o sea, literal nada que ver, es, no sé, béisbol y fútbol. Una cosa es escribir bien y escribir un buen guión cinematográfico, y otra cosa es tener la habilidad en términos visuales, cómo aterrizar esa historia y cómo
manejar una puesta en escena y cómo a través de los planos potenciar una historia es otro talento. Entonces, yo siento que hay una carga y una frustración. No, de repente es un muy buen guionista, pero te paras y, oye, cuéntame esto ahorita, esta charla, no, arranco con Joana, hago un trishow, sí, se quiere morir, se quiere ir corriendo. Entonces, siento que ahí también, ok, puedo, sí, como muchos directores, Scorsese está involucrado en sus guiones, pero no es que se siente escribirlos y manejar los temas que a él le interesan, ¿no es cierto? Y por otro lado, gente que escribe, se pueden dar las cosas, con muchos casos, ¿no? Pero creo que no es una obligación y más bien parte de, repito, ¿no? Una industria todavía pequeña, en desarrollo, y ahí después, en industrias más grandes, no solo es el que escribe el guión, es el que da el concepto, la premisa. Se me ocurrió que una película sobre un asesino en serie que mata personas vinculadas a los 7 pecados capitales. ¡Wow! ¡Qué buena idea! Te pago, chao. El otro lo único que hace es desarrollar el argumento. El otro es un capo haciendo la escaleta. Y el otro dialoga. Entonces ni siquiera es que... Entonces a veces hay ese peso que creo que un poco deberíamos, ¿no?, soltar. De hecho, yo me acuerdo que cuando a mí me dicen para dirigir Soltera 1, yo lo primero que dije fue, no, pero yo dirijo las cosas que escribo. Es como, no sé dirigir las cosas de otros, porque yo conecto, ¿no? O sea, o sea, mi conexión, ¿no?, audiovisual tiene que ver con que esto lo he escrito yo y quiero contar una cosa que tengo como bien clara, ¿no? Y de hecho fue súper, o sea, fue como toda una, o sea, decir ya, ok, voy a dirigir eso, fue toda una cosa, porque es enfrentarte eso, a un texto que no has escrito y de hecho te da mucho más libertad desde la dirección, siento también. O sea, es un proceso diferente, pero yo también creo que tiene mucho que ver con esta industria, ¿no? Que en verdad estamos acostumbrados a que, y también productores, ¿no? O sea, directo, como decía Dorian, o sea, escribes, diriges, produces tu película, entonces es una locura. Bueno, nada, vamos a pasar a las preguntas. Sí, nos cuentan ahí arriba desde la cabina de control. Hay varias preguntas de las universidades de otras regiones, lo cual me pone muy contento. Sí, Sí. no sé si Dina me las pasas por acá o tú misma. Sí, yo voy a decir las preguntas. De Luciana Díaz es la primera pregunta de la Universidad de Piura de Piura. Es una pregunta para Dorian. ¿Nos puedes dar un consejo acerca de cómo no quedarnos sin ideas en la etapa de la planificación de la historia? ¿Y qué cualidades debe tener un buen asistente de dirección? Bueno, consejos, soy un poco enemigo de dar consejos, pero sí soy amigo de intercambiar experiencias y qué me ha podido funcionar. Creo que es importante remitirme a ese momento de mi primera película, primera película que además te permite ya ser alguien elegible o que ha demostrado que puede seguir haciéndolo para bien o para mal, como tal, ¿no? Y yo creo que la gestión alrededor es tan importante como la gran premisa. Hay demasiadas buenas ideas. No es poco común encontrarte siempre con personas que te dicen, tengo la historia que te va a hacer ganar el Oscar, ¿no? El premio más marketeado, ¿no? Les debe pasar, me imagino que vas a una reunión, no sabes, Sí, sí, sí. Eduardo, lo que me pasó, Exacto. esto es una película, puta Claro. madre. Pero Es como, hay que... tengo tu Exacto, próxima sí, película, sí, no tu sabes. siguiente éxito, ¿no? Esas muletillas. Pero es importante saber que ideas no son películas. Ideas son estas cosas gaseosas, volátiles, hay que aterrizarla. Un germen de una película ya es al menos un argumento. Entonces lo primero es esta idea que puedas tener que empiece a dar los pasos aterrizándose en una pequeña hoja en donde tú puedas poner, la historia trata de esto, sobre esto y sobre otro. El siguiente paso que creería que me ha funcionado es empezar a conversar con personas que siento que puedo tener puntos en común para buscar la asociatividad. Alguien que tenga una
cualidad especial para la gestión. Todos conocemos a este amigo que puede venderte una piedra y tú le compras feliz y te vas a la casa y la pones en el velador, en la mesa de noche, y dices, al final, ¿por qué me compraste? Me ha convencido, ¿no? Busca a esas personas, son muy valiosas en diferentes cosas, pero sobre todo aquí, porque ese gestionador va a ser justamente quien te va a permitir hacer la magia, la bola de nieve para lograr que se cristalice. Lo segundo es, no esperes tanto hoy en día. Estamos hablando de una idea que luego podría terminar en un corto. Hoy en día hay muchos formatos, desde un celular, pasando por cámaras pequeñas. En cuanto sientas que tengas mínimamente lo que necesita para que salga esta historia con corrección y te deje contento como una primera experiencia, ruédalo. Busca ese día, ese par de días, ese fin de semana, ese día de Semana Santa y ruédalo. Lo peor que va a pasar es que hagas un corto todavía con ciertas deficiencias, pero ya es el primero y te espera un segundo. Estoy seguro que viene un segundo porque estás demostrando que lo puedes hacer. Entonces, básicamente es saltar, es atreverse. Tiene que ver con todo esto que a veces nos dicen y creemos que, no, esas son frases motivacionales. Es real, demos los pasos, aterricémoslo, juntémonos con gente y que no pase mucho tiempo y que lo concretemos con cualquier formato. Hoy en día el YouTube, estas plataformas son maravillosas. Pon un corto hecho con un celular en YouTube y vas a tener alguna gente que te va a dar algún comentario o se va a interesar en hacer un siguiente trabajo y, oh sorpresa, esa persona tiene una mejor cámara, una DSR. Vivamos el proceso que creo que muchos hemos vivido. Nosotros hicimos como 10 cortos previos para llegar al primer largo en el lapsus de casi 8 años, demostrándonos trabajo a trabajo que podíamos ir dando pasos sin perder ese norte que queríamos en algún momento dedicarnos a esto. Hoy, 15 años después, 10 películas después, agradecemos haber hecho ese corto con esa camarita de High 8 del tío gringo que la dejaba ahí en algún lugar, porque fue ese primer paso. Demos los pasos, no tengamos temor en darlos, que lo peor que pueda pasar es que tengas ya un primer corto. Sí, de hecho, sigue siendo complicado y es dificilísimo sacar un proyecto, pero a ver, de los 2000 para atrás había que conseguir una cámara de cine y además la película había que ir a revelarla a Buenos Aires, o sea, ahí sí rozaba la utopía. Ay, repito, sigue siendo complicado, pero hoy puedes conseguir una camarita, puedes conseguir un celular, como decía Spike Lee, no te quejes, sal los fines de semana, graba 3 horas el sábado, 3 horas el sábado, edítalos en tu casa y así, una semana, 2 semanas, 3 meses, 4 meses, vas a aprender y en ese tiempo vas a lograr encontrar una serie de cosas que no hay manera que las tengas simplemente dando vueltas en la cabeza, porque el cine finalmente implica, ¿no?, que esas historias aterricen en determinadas actuaciones, en determinadas composiciones, encuadres, movimientos de cámara, o sea, creo que eso es totalmente... Y no lo puedes hacer solo también, es muy No, importante ir identificando un equipo. Armando un grupo, ¿no? Armando un grupo. La gente, digamos, la gente principal con la que seguimos trabajando hoy en día desde AVE Films es grupo de productores, el director de arte, el director de sonido, gente que empezó con nosotros hace 15 años y que claramente en el camino y después de chambas pudieron seguir perfeccionándose y fueron al extranjero y estudiaron, chicos de Iquitos además, que hoy en día son técnicos cinematográficos con experiencia internacional que no estudiaron nunca universidad como tal, pero encontraron en el cine su forma de expresión, su lugar en el mundo y el resto se fue dando porque se empezó un buen día. Vale. Dina. Sí, tenemos una siguiente pregunta de Ancash. Cecilia Ita, del Festival de Cine de Ancash, nos pregunta, es una pregunta para Joana. Cuando los actores no son actores de formación, ¿qué podría ser mejor, ensayar o improvisar? ¿Hay algún punto medio? Yo creo que cuando trabajas con actores naturales, hay que evitar darles líneas de texto. O sea, creo que es mucho más importante trabajar como tener muy clara la acción de la escena, ¿no? La acción del personaje, qué está pasando, qué tiene que ocurrir,
¿no? Que cada uno tenga como muy clara la acción, pero luego dejar que se improvise, porque lo que es muy difícil es que por lo menos para mí, ¿no? Que es lograr que un actor natural repita una línea, que se aprenda una línea de texto y que la repita, ¿no? Naturalmente en cámara, ¿no? Porque además está más nervioso, o sea, hay ahí más dificultad, porque estás pensando en que se tiene que saber algo de memoria, entonces como que pierde el momento, ¿no? Pierde como igual yo me imagino que, de hecho, hay miles de maneras de hacerlo, ¿no? Te digo la manera en que yo he trabajado, solamente he trabajado una vez en este documental que acabo de terminar, que he trabajado con los tres protagonistas eran actores naturales. A ellos mismos les habían pasado las cosas que estábamos contando, pero igual estábamos haciendo, o sea, igual había una puesta en escena, ¿no? Entonces igual habían escenas que tenían que ocurrir, donde ellos sabían que empezaban haciendo algo y luego tenían que terminar la escena en este lugar. Entonces yo lo que trataba era conversar con ellos para permitir que improvisaran hasta llegar a donde tenían que llegar, ¿no? Y otra cosa que también creo que es bien importante y que hace que sea mucho más fácil es siempre darle acciones a los actores naturales, que tengan acciones como muy claras, aunque sean muy chiquitas. No sé si tienes algo, no sé, si estás, qué sé yo, de repente alguno siempre está nervioso, o sea, siempre está, por ejemplo, moviéndose mucho, ¿no? Entonces, cosas que sean muy fáciles de hacer, pero una acción, o estás lavando, ¿no? Estás lavando los platos, ya. Entonces, tienes que hacerla, pero mientras estás lavando los platos. Eso también hace que el actor pueda relajar el cuerpo, siento yo, ¿no? Porque si no estás pensando en qué hago con la mano, dónde me paro, cómo me muevo, ¿no? Hay algo como corporal que de hecho con una cámara adelante se nota mucho, ¿no? Entonces, yo como consejo, cuando tengan algún actor, ¿no? Y hay una escena donde sienten que hay algo como que está muy acartonado con esto funcionando, creo que uno de los tips así más sencillos es como dar una acción clara, ¿no? Ya, una escoba, ponte a barrer, ¿no? Lo que sea, pero y mucho mejor si tiene que ver, obviamente, con lo que está pasando en la escena, ¿no? O sea, encontrar como, ok, ¿qué me conviene en esta escena que ocurra, ¿no? Si ¿dónde está el personaje? ¿Está nervioso? ¿Está tranquilo? ¿En qué está? Ya, ok, ¿no? Metámosle una acción. O sea, eso siempre ayuda mucho. Con lo que dice Joa, por ejemplo, ¿no? Esta acción que, claro, idealmente debería conectarse con lo que está sucediendo, y además de repente, si hay este tema del texto que se puede complicar, también una acción en términos narrativos, ¿no? Acá lo que tu personaje quiere es humillar al otro. Ya, estás humillándolo y estás lavando platos y no lo estás mirando. Ya después el texto exacto y tal lo puede manejar él, ¿no? Y le quitas ese peso del texto escrito ¿no? Entonces creo que puede ser un camino ahí donde... Quizá también a veces hay conceptos que son difíciles, como humillar, o sea, hay conceptos que son más difíciles como, no sé, por ejemplo, decirle a un actor, estás preocupado, ¿no? En una escena, ¿no? Ya, tú estás muy preocupado por tu hijo, ¿no? ¿No? Es difícil eso. En cambio, si tú le dices a un actor, por ejemplo, crees que tu hijo está con fiebre, ¿no? Es mucho más claro. Ah, creo que está con fiebre. Entonces vas a estar como intentando, ¿no? Es más fácil, es como, o sea, como que las cosas yo siento que mientras menos conceptuales sean las direcciones a un actor, van a funcionar mejor, ¿no? O sea, mientras más puedan ligarse a una acción. Creo que eso es bueno. Sí, sí puedo aportar un poquito. Yo creo que cuando elegimos actores naturales, lo que estamos buscando son personalidades, formas de ser, características que le pertenecen y son inherentes a las personas que terminamos eligiendo, sobre todo en ficción. Entonces es muy importante en ese sentido este proceso de selección. Y el casting con cámara también, porque luego una vez que consigues una personalidad que te parece que está acorde a lo que necesitas, pasa que ve luces, ve cámaras, ve equipo, ve un boom que lo tiene a 30 centímetros de la cabeza y se paraliza, se complica, no entiende la dinámica, etcétera, ¿no? Entonces, el primer proceso yo creo que es conseguir personalidad, gente que sea como tenías en la cabeza el personaje, que tenga la voz muy cercana a lo que tú tienes, y el siguiente proceso tal vez podría ser
hacer una suerte de dinámica con equipos, cámaras, para que se familiarice, porque luego no puedes ir con un no actor a tu primer día de rodaje porque no sabes cómo va a reaccionar. Entonces quema esa etapa en una suerte de ensayo, pero básicamente desde otras cosas, no desde un manejo del texto propiamente, sino desde la familiarización con el sistema de rodar, desde el juego, se va a convertir finalmente en una suerte de juego, de darle direcciones como director propiamente, ¿no? Y llega al rodaje con esto resuelto, porque si no, estás un poco atrás en el proceso, ¿no? Quisiera aportar. Dale, me comentan que hay una pregunta para Sí. Bismarck, Dina. Tenemos una pregunta de Juan Carlos Moore de la Universidad de Piura para Bismarck. Nos dice, nos comentaste que Pirú nació de un deseo de querer contar una historia, incluso sin saber sobre qué iba o en qué iba a acabar, y al que sumaste tus vivencias personales. ¿Influyó también la filmografía que has visto a lo largo de tu vida o lo que más disfrutas? ¿Cuál es la pregunta? Sí, Dina, ¿Sí? la pregunta ya puntual al final no la íbamos a escuchar muy Que bien. si influyó también la filmografía que has visto a lo largo de tu vida para desarrollar esa Sí, película. sí, totalmente. De hecho, nace la idea, yo en Año Nuevo me quedé a ver La vida es bella. Entonces, me gusta mucho el cine italiano y el neorrealismo italiano. O sea, de hecho, Pirú tiene mucho de eso. El ladrón de bicicletas, La vida es bella, personajes pintorescos en una ciudad, como que representan el lugar, el encuentro de las personas. Entonces, El Rey León, por ejemplo, es una de mis películas favoritas. Entonces, son cositas que, quieras o no, consciente o inconscientemente, el arte que consumes no solamente de cine, sino también de los libros que te gustan, si te gustan los cómics, va a influir totalmente, si te gusta dibujar, si te gusta pintar, va a influir totalmente. En mi caso es el neorrealismo italiano, es el cine que más me gusta y fue como en un inicio de manera inconsciente, pero luego lo fui, cuando lo tangibilicé, hice este documento, dije, ah, mira, acá están estos elementos, está presente el niño, están los actores naturales, está el espacio, están las relaciones. Y luego lo ves y más bien te alimenta también de eso, ¿no? Más bien cómo ahora yo le puedo poner a esta filmografía, a estas referencias, mi propio sello, ¿no? ¿Qué cosas son las que yo sí traigo a la mesa que son distintas a esto? Y es así finalmente como uno va construyendo su camino, ¿no? Finalmente lo que te gusta refleja quién eres y quién eres refleja el arte que haces. Dale, muy bien. Pasamos a un par de preguntas acá abajo y estamos. Chicos, no sé cómo es la logística. Les doy yo ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. Bueno, hola, buenos días. Mi pregunta era para Bismarck, sobre todo con el tema del niño protagonista, ¿no? ¿Cómo fue el proceso después de la elección de casting para llegar al personaje, ¿no? Y también, también, o sea, teniendo en cuenta esta propuesta, ¿no? Del no actor, o sea, también trabajar con no actores. En cuándo saber cuándo esta propuesta es acertada, ¿no? Cuándo saber cuándo trabajar con actores y cuándo no actores. Y también eso aplicándolo a una escena, o más bien al cortometraje, ¿no? Cómo saber cuándo una propuesta va o no va, cuándo saber cuándo mover la cámara, cuándo no, o cuándo usar esto, o cuándo usar música, o cuándo usar este diálogo, o cuándo no, o sea, eso, ¿no? ¿Cómo tomar decisiones? Sí, cómo tomar decisiones. En verdad es el instinto. El instinto es tu punto de partida. Y luego cómo lo desarrollas, ¿no? En mi caso, obviamente, en mi caso era un poco obvio, porque el tema es, yo grabé en comunidades, y la historia trata sobre personas de comunidades. Y para mí no tenía mucho sentido que un actor represente eso. Es muy difícil. Tú cuando ves a un actor actuar que es de la sierra, por más que sea de la sierra, se siente. Y la historia me ayudó porque la historia es el choque entre un joven de la ciudad y personas del campo. Entonces, para mí tenía sentido también que haya un choque entre un actor de formación con método y un actor que reacciona. Lo hace mucho más natural. El proceso es donde ahí se pone interesante, digamos, ¿no? Ya ahora tengo ya el problema que yo mismo me he planteado. ¿Cómo lo soluciono? En mi caso fue, por ejemplo, en el caso del niño, era ir y ensayar y jugar con él. Y lo que hacíamos era, lo que había dicho Johanna, es acomodarlo, Dorian,
ponerle una cámara al frente. Entonces, ensayábamos y le poníamos una cámara, así sea de celular, y el niño de que era un poquito tiesito, tenía miedo, poco a poco ya no le importaba la cámara. O sea, cuando llegamos al set, la cámara gigante, ¿no? Además, con las luces, todo, ya no tenía ningún tipo de miedo. Entonces es el proceso que ellos también van pasando, tú los vas ayudando. Me sucedió también que en escenas particulares le pedí al equipo que se retirara, ¿no? Porque restarle nuevamente distracciones, porque si ves un equipo grande, todos con radio y están ahí, es como, no, chicos, nos vamos a quedar, solamente yo voy a operar cámara y el sonidista y una persona más y vamos a grabar la escena. Entonces te acomodas a ellos, ¿no? El tema es, tu punto de partida para tomar decisión es tomar una decisión, sea la que tú consideres que es. Y la segunda es encontrar soluciones para ese problema que tú solito te has planteado, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a esto? Yo diría que se resume en eso, ¿no? La última, chicos, estamos medio con el tiempo, ¿sí? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto poder estar acá y poder escucharlos. Mi pregunta en sí es para Joana. Mencionaste que en la película Soltera fue una historia que no habías escrito y que, bueno, fue por alguien más, ¿no? En este caso, ¿cómo fue ese proceso de repente dirigir algo que, como comentaban, a veces en la historia es bueno identificarse o sentir como que algo personal? En este caso no fue algo escrito por ti y de repente no sé si te sentiste identificada o no sentiste la conexión con la historia. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Y si al final sentiste que fue un buen trabajo, de repente, si había sido una historia escrita por ti, hubiera salido mejor. A ver, yo creo que fue, primero obviamente me dio miedo, justamente porque no lo había hecho nunca, pero luego lo que me dio fue como una sensación de mucha libertad, porque tenía, claro, no tenía apego, ¿no? No tenía ningún apego con lo que estaba escrito. Entonces, y la guionista, María José, de hecho es una persona que escucha un montón, súper abierta, que era su primera película, entonces también estaba como muy, con muchas ganas de trabajar, ¿no? En conjunto. Entonces, o sea, cuando decidí hacerlo, lo que dije fue ya, tengo que hacer esta película mía, ¿no? O sea, ¿cómo conecto yo, ¿no? Con esto que estoy contando, ¿no? Entonces, claro, ahí empecé y sí de hecho con Bruno, los dos, nos metimos los dos a reescribir algunas cositas, con algunas escenas, pero, ¿no? O sea, de la mano de María José, y entonces logramos que ese guión nos representara un poco, ¿no? Y de hecho, como fue una codirección, también a mí eso me ayudó un montón, porque habían algunas escenas con las que yo conectaba menos, ¿no? Por ejemplo, no sé, algunas escenas de comedia más física, cosas con las que yo no conecto tanto, ¿no? Que Bruno hace súper bien, entonces él hacía eso, o sea, él, digamos, los dos estábamos siempre dirigiendo, pero uno tomaba un poco más, ¿no? O sea, digamos, tomaba la decisión final en ciertas escenas, ¿no? Y el otro en otras. Y entonces, la codirección, que era algo que tampoco nunca había hecho, no fue nada fácil, o sea, de hecho es difícil, porque en una película con el estrés y todo, imagínense, ustedes que, no sé si quisieran codirigir. Es difícil, pero nos llevamos súper bien y entonces al final creo que logramos como que sacar lo mejor de los dos. O sea, y al final creo que la película sí tenía un sentido, ¿no? Nosotros, sí, sí, nosotros éramos, sí, súper amigos y los dos somos también, no, sabíamos que nos íbamos a llevar bien en general, ¿no? Este, pero al revés, yo creo que el hecho de no haber escrito la película, en realidad, hizo que la pudiéramos como enfocar desde otro lugar, o sea, como con mayor libertad. O sea, creo que fue bueno. Dale, bueno, muchísimas gracias. Voy a decir tres pequeñas cositas y luego vamos a entrar a un break. Lo primero, que es una de las cosas que más nos hacen felices a todos, seguro incluyo a los ponentes, es la cantidad de universidades que están con nosotros de diferentes puntos del país que nos siguen, nos han escrito.
así que quiero mencionarlas rápidamente. La Universidad Nacional de Ucayali, de Pucallpa, la Universidad Científica del Sur, de Lima, la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, UCAL, de Lima, el Instituto Privado Peruano de Cine y Creatividad, EPIC, la Universidad Continental de Huancayo, la Universidad de Piura, en su sede de Piura, la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, la Universidad César Vallejo, en Trujillo y Lima, la Universidad Nacional Micaela Bastidas, en Apurímac, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, la Universidad San Ignacio de Loyola, en Lima, el Festival de Cine de Ancash, en Huaraz y Corongo, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho, y la Escuela de Cine ECRA. De verdad que muchísimas gracias, nos han ido escribiendo al chat ahí arriba. Contentos, sigan con nosotros. Vamos a tener, luego de este break de 15 minutos, volvemos 11:45, una charla con la agencia Draftline de Bacus sobre marketing y creatividad, cómo hacer un buen pitch. Así que en 15 minutos volvemos. Y nada, quiero agradecer nuevamente a los 3 ponentes y pedirles un súper aplauso a Joana, Dorian y Liz. What?